Noticiero Central con mucha información desde Santa Cruz para todo el país. Vamos a hablar de muchos temas que son parte de la agenda informativa en esta jornada de miércoles, porque significan que estamos preocupación por el tema de la economía en el país, el tema de los avasallamientos, el tema de muchas preocupaciones y casos pendientes que aún son parte de conflictos que se llevan adelante en nuestro país. Pero vamos a comenzar con una audiencia en vivo y en directo desde el Palacio de Justicia. ¿Estamos o no? Bueno, vamos a seguir con el tema económico. Hay preocupación porque las reservas internacionales caen a 2.147 millones de dólares en nuestro país. Esto en un reporte del Banco Central de Bolivia al 31 de agosto del año 2023. Miren ustedes todo este cuadro sobre las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Según el reporte, las reservas cayeron de 3.807 millones de dólares que estaban reportadas en agosto del 2023 a 2.147 millones agosto del 2023, es decir, del 2022 al 2023 caen, y esto es parte de la preocupación de todos los sectores de la población con respecto a qué está pasando en el manejo económico, en la gestión del gobierno del presidente Arce. Esta caída es la más baja en los últimos 17 años y causa tremenda preocupación en los sectores económicos, productivos, en los ministerios y también obviamente municipios y gobernaciones, que son parte de lo que genera el país, la economía que se maneja, y que seguramente se van a ver afectadas porque principalmente el gobierno necesita de reservas internacionales para poder conseguir créditos internacionales y también inyectar recursos económicos a nuestro país. Esta es una tabla, lo que significa todo el diagnóstico de lo que se mueve en tema de reservas económicas, y que ahora es parte de una caída muy preocupante con respecto al año 2022 y lo que sucede en estos momentos en el año 2023. Hay repercusiones políticas con respecto a esta caída estrepitosa que se está dando en las reservas internacionales. El diputado de Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, advierte de que estamos viviendo un declive en la economía, se está convirtiendo el país en insolvente, y esto porque de la categoría B hemos bajado a la categoría C. Esto nos convierte en un país con riesgo y va a afectar de manera considerable al sistema económico de nuestro país. Gobierno, ni dictatorial ni democrático en el pasado, ha tenido el valor, el cinismo, la sinvergüenzura de vender nuestras reservas de oro. Imagínense ustedes que cualquiera de nosotros estuviera en crisis. ¿Qué hacemos en crisis? Ajustamos pantalones, como acabo de decirles. Pero cuando la situación es agobiante, posiblemente venda mi auto o mi casa y finalmente nos quedemos en la calle. Y a esa situación estamos llegando. El gobierno no quiere aceptar que ese desastre económico se refleja en lo que hace un par de días también la calificadora de riesgos lo siguió degradando. La calificadora de riesgos a nivel internacional está en 4 categorías, A, B, C, D. Estamos en la C, a punto de caer a la D, y nos volvemos insolventes. Estamos en el nivel de Somalia, de países africanos que casi son insolventes en este momento. No solamente eso, sino que si no tenemos divisas, difícilmente vamos a poder hacer importación de bienes y servicios que cada día necesita el país, porque eso solamente se hace con dólares. No solamente la clase política está preocupada por esta caída en las reservas internacionales, sino también los analistas económicos. Por ejemplo, Alberto Bonadona manifiesta de que esto es preocupante y que el gobierno del presidente Arce debe hacer un análisis profundo y tomar medidas urgentes para salvar la economía del país. Por ejemplo, el economista sugiere de que se pueda fomentar las exportaciones y promover también el turismo y acudir a créditos del Fondo Monetario Internacional o otros organismos internacionales para poder inyectar recursos y reactivar la economía. Crédito que puede ser La verdad que esta situación es preocupante y lo que se esperaría es que haya una respuesta positiva del gobierno en cuanto a lograr medios para aumentar
las exportaciones o facilitar el ingreso de créditos de organismos multilaterales. De otra forma, pues tendrá que acudir, si no, al Fondo Monetario Internacional o algún tipo de crédito que puede ser de parte de la China, me imagino, con algún arreglo con relación a la producción ya sea de litio o cualquier otra reserva de algún producto que podamos nosotros producir en Bolivia, qué sé yo, cualquier otro mineral o agrícola, ¿no? Pero esta sería la alternativa que tendríamos en un momento si se hace mucho más seria esta situación de caída de las reservas. ¿El monto de las reservas alcanza para cuántos meses de importación? Bueno, en realidad en este momento con esa cifra podríamos pensar que sí alcanza para un poco más de 3 meses, pero lo que deberíamos nosotros pensar es qué hacemos para aumentar las exportaciones o el ingreso, el flujo de divisas. Y lo que yo aconsejaría es que se tiene que ir a favorecer el sector de turismo, que es un generador de divisas prácticamente inmediata. Y la otra es liberar las exportaciones del sector agroindustrial que podría aumentar las divisas. De otra forma, pues tendríamos que acudir a créditos de países que puedan darnos en condiciones que no incorporen el riesgo país, que en este momento pues eso aumentaría en más de un 20% la tasa de interés que nos cobren. La Cámara Nacional de Exportadores en el país también está muy preocupada por esta caída en las reservas internacionales y es una alerta tremenda que debe llamar la atención al gobierno y tomar medidas urgentes. Por ejemplo, el gerente de la Cámara dijo de que se debe liberar las exportaciones. Es una medida añeja que se sugiere a los gobiernos, al de Evo Morales, al de Áñez, al de Arce, y que es una política que debe ser tomada en cuenta para poder reactivar las economías. Además de eso, sugieren facilitar las remesas como una política interna que puede ayudar a reactivar la economía de nuestro país. Escuchemos esta preocupación por parte de la Cámara de Exportadores a nivel nacional. Reservas entre agosto y la anterior información que había proporcionado el Banco Central de Bolivia, hay una caída significativa, por lo cual lo que nos queda es son divisas que es un nivel bastante reducido, ¿no? Es algo que preocupa y debería llamar la atención del gobierno de poder buscar de mejorar las posibilidades de que el sector que atrae divisas, por un lado están los connacionales que viven en el exterior, que realizan remesas, pero un actor que tiene una capacidad directa de atraer divisas es el sector exportador. Entonces, habíamos mencionado hace pocos días que veíamos con muy buenos ojos la expansión del volumen autorizado para exportar carne. Lo habíamos venido pidiendo hace varios meses, no solamente en carne, sino en otros rubros, en circunstancias también en las cuales los precios estaban mucho más altos. Entonces, el país pudo haber aprovechado de mejor manera este tipo de medidas para atraer una mayor cantidad de divisas al país y resolver este pequeño margen de movimiento que le dejan la cantidad de reservas que están expresadas en divisas o de otra manera conocidas como reservas más líquidas, ¿no? Tenemos el sector exportador. Entonces, una de las medidas son buscar agilizar las operaciones, hacerlas más baratas, menos costosas en términos de trámites, más eficientes en términos de logística y temas regulatorios como estos que abarcan a productos que están controlados o regulados en su exportación. Hay alternativas todavía de poder mejorar la situación interna haciendo ajustes de política y de regulación, ¿no? Sobre este tema vamos a ir con el comunicado que emitió el Banco Central de Bolivia, el ente que se encarga de todos estos temas económicos, la macroeconomía en el país, con respecto a los índices y en este caso a las reservas internacionales. Las RIN coadyuvan al crecimiento de la economía con estabilidad.
Así comienza este comunicado, donde dice: el Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública que en el marco de sus atribuciones constitucionales y la ley número 1670, coadyuva con los esfuerzos del Gobierno Nacional para mantener un desempeño favorable de la economía, con crecimiento, redistribución del ingreso y estabilidad, permitiendo afrontar satisfactoriamente un contexto externo e interno adverso. El nivel alcanzado por las reservas internacionales netas RIN, agosto de la presente gestión, de 2.147 millones de dólares, se explica principalmente por la realización de inversiones en exploración ni producción en el sector hidrocarburífero, que provocó una disminución en la actual producción, implicando menores ingresos de divisas al país. Pese a ello, con la finalidad de proteger el poder adquisitivo de la población, se mantuvo la subvención de diésel y de gasolina. De igual manera, otros factores que generaron presión sobre la RIN fueron el pago oportuno del servicio de la deuda pública externa, pese al incremento de las tasas de interés a nivel internacional. El bloqueo sufrió en la Asamblea Legislativa Plurinacional con la no aprobación de los créditos externos y la política de fortalecimiento al sector productivo mediante la implementación del arancel cero por la importación de bienes de capital, ley número 1391. Adicionalmente, cabe recordar que el Banco Central de Bolivia implementó medidas para afrontar exitosamente el episodio especulativo de principios de gestión, canalizando recursos al sistema financiero y a la economía, de modo que se cuente con la suficiente liquidez en moneda extranjera para garantizar sus operaciones. Perspectivas es parte de este comunicado. En la parte última, el Banco Central de Bolivia viene asumiendo acciones para mantener la estabilidad y fortalecer las RIN, como la aplicación de la ley número 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales y su reglamentación, que a la fecha ha permitido la compra de alrededor de 2 toneladas de oro. Otro de los factores que coadyuvará a fortalecer la liquidez de la RIN son los saldos por desmorzar para proyectos de inversión por parte de organismos. Sí, el comunicado es un comunicado muy extenso por parte del Banco Central de Bolivia, que dice de organismos multilaterales de 3.732 millones de dólares, los cuales se constituyen en una fuente de ingreso de divisas durante los siguientes meses. Finalmente, la política de industrialización con sustitución de importaciones que viene ejecutando el Gobierno Nacional permitirá obtener y o reemplazar importantes flujos de divisas hacia la economía, coadyuvando de esta manera a incrementar las RIN para garantizar la estabilidad económica del país. El Banco Central de Bolivia, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país, finaliza este comunicado. El presidente de la Asamblea Departamental en Santa Cruz expresó su preocupación por lo que está pasando con la economía del país y este último informe de en qué cantidad están las reservas internacionales. Según Esbón Comatcovid, hay un descalabro económico en este país porque no tenemos gas, oro ni diésel. Lo que nosotros estamos anunciando, el descalabro económico que existe en este país. No tenemos gas, no tenemos dólares, no tenemos oro, no tenemos diésel, no hay plata con cuál importar ese diésel. Y encima en este nuevo presupuesto que están proponiendo, sigue el Estado central llevándose más del 90% del presupuesto general de la nación para ser manejado por ellos. Este sistema centralista que nunca sacó a ni una sola región de la pobreza nos está llevando al desastre, y estas son las
las pruebas claras que este es un modelo absolutamente agotado. En estas elecciones que vienen la gente va a tener que decidir o va a seguir apostando por el mismo sistema fracasado o va a mirar hacia adelante. Nos quieren preparar para algún golpe para tratar de corregir este desastre que, recordémoslo, no es de hace 2 años. Esto es consecuencia de 17 años de nula planificación, de mal manejo. El diputado evista Gualberto Arizpe ha informado de que está analizando presentar una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra el presidente del Banco Central de Bolivia, sencillamente porque esta autoridad está incumpliendo informar periódicamente la situación de las reservas internacionales en el país. 4 meses hemos colocado en la ley del oro que nos informen a la Asamblea Legislativa. Pasó más de 4 meses, no tenemos la información, por lo menos mi persona no tiene, de repente los otros colegas que tienen acceso pudieran tenerlo, entonces no sabemos, se maneja de manera oculta, de manera secreta nuestro Banco Central de Bolivia y por tanto creo que es momento de que el presidente del Banco Central salga a dar la cara y diga cuánto tenemos en dólares, cuánto tenemos en oro, cuánto hemos vendido, a qué países, cuánto hemos ganado, a nuestros hermanos auríferos del país, cuánto se ha comprado, pero por supuesto proceso penal y todo lo que tiene que hacerse, porque es una autoridad que está cuidando los recursos de todos los bolivianos. Y todos los bolivianos necesitamos saber, no solamente los diputados estamos exigiendo y a través de esa exigencia debe dar la cara de cuánto en sí tenemos y cuánto no tenemos en el país, las reservas, las huagaichas de todos los bolivianos y bolivianas. El Banco Central de Bolivia respondió al diputado Gualberto Arizpe y a otros sectores que están preocupados con respecto a las reservas internacionales. Según el asesor principal de política económica del Banco Central de Bolivia, Sergio Choque, asegura de que este ente va a realizar un informe a la Asamblea Plurinacional en enero del 2024 con respecto al estado actual de las reservas internacionales. En la ley 1503 menciona que el Banco Central tiene que informar a la Asamblea todo lo que respecta a las operaciones del oro. Por lo tanto, la información que nosotros daremos a conocer a la Asamblea y posteriormente a la población boliviana va a ser de acuerdo en cumplimiento a la ley 1503, que eso está previsto que se haga principios del próximo mes, es decir, en el mes de enero. Está el hecho de haber reducido, ¿no?, los ingresos que percibe la economía por concepto de exportación de hidrocarburos, ¿no?, que esto básicamente ha sido por una baja producción que hemos tenido en esta gestión, ¿no? Y por supuesto esto también ha mermado que ingresen menos recursos a la economía boliviana, ¿no? Otro factor que también explica este nivel alcanzado al mes de agosto tiene que ver con el pago oportuno del servicio de la deuda pública externa, ¿no?, que al mes de agosto se ha erogado cerca de 1.072 millones de dólares, ¿no?, hasta el mes de agosto, implementación por lado del Banco Central de la compra del oro, ¿no?, en el marco de la ley 1503. A la fecha tenemos cerca de 2 toneladas, ¿no?, que el Banco Central ha adquirido. Las reservas van a tener, por ejemplo, una inyección importante, ¿no?, de por ejemplo, los saldos de los créditos por desembolsar, que al mes de octubre estaban alrededor de los 3.700 millones de dólares, que se van a ir alimentando de manera paulatina a la liquidez de las reservas. Este tema de la caída de las reservas internacionales también preocupa a los mismos diputados arcistas del movimiento al socialismo. Por ejemplo, el jefe de bancada a nivel nacional, Jorge Mercado, dice de que por lo menos el Banco Central de Bolivia debe tener en reservas 22 toneladas de oro. Caso contrario, esto pone en riesgo los créditos internacionales. En tal sentido, va a solicitar un informe al Banco Central de Bolivia sobre esta situación de oro en las reservas de esta entidad. Ley preveía que esa información sea remitida al presidente nato de la Asamblea
voy a consultar con el hermano Choquehuanca para ver si es que le han estado enviando sistemáticamente como prevé la norma. Bueno, siempre es un problema cuando no se tienen muchas reservas en oro, pero quiero decirle que la misma ley preveía que se guarde un stock mínimo de las reservas anteriores de 22 millones de toneladas. Por lo tanto, esa previsión el Banco Central tenía la obligación de mantenerla. Por lo tanto, no creo que esté incumpliendo la ley y que hubiera dispuesto de una mayor cantidad que la que se le permitió con la ley mal llamada del oro. Por tanto, en todo caso, yo voy a hacer la investigación pertinente, no tengo la información en este momento, y decirle que los esfuerzos vamos a seguir haciéndolo desde el órgano ejecutivo y legislativo para que se mantenga esta estabilidad económica y política que tanto nos ha costado. Resultados de la ley del oro y de otros créditos que se han aprobado es la estabilidad económica que tenemos comparando con otros países. Vamos a ir a noticias internacionales porque de último momento se conoce de que el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, acaba de recobrar su libertad luego de cumplir una sentencia de 25 años de cárcel por casos de corrupción y también de violación a derechos humanos. Según la información, da cuenta de que en las últimas horas el Tribunal Constitucional del Perú ordenó la liberación del expresidente que cumplía una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos y corrupción, según un documento judicial publicado el martes, días después de que un juez local rechazó dar curso a un indulto humanitario concedido al político hace unos años. La máxima corte resolvió declarar fundado un recurso para restituir el indulto humanitario al expresidente del Perú. Lo último en noticias internacionales es esta libertad que se concede al expresidente Alberto Fujimori, quien está sentenciado por corrupción y violación a derechos humanos. De nuestro dron, ¿no? Que detallan bien los vehículos que se estaban poniendo, digamos, muy cerca de esta puerta al interior del penal de Barbadillo para el traslado de Alberto Fujimori del ex. Yo la verdad ya lo había saludado, por eso que yo rápidamente me fui para ubicarme a poder salir, porque sé que eso iba a ser complicado. Vino a mi memoria también la vez que Keiko Fujimori estuvo injustamente con estas prisiones preventivas absurdas, que también estuvimos en la puerta del penal esperando la salida. Así que, presidente, agradecido a todos los que han estado muy al tanto de él, sobre todo al personal que lo ha atendido de este local de Barbadillo, a la policía, a la enfermera, al doctor, a todos, muy preocupado por ellos, agradeciéndole a cada uno de ellos, igual nosotros. Así que creo que ha sido un momento. Señor Galarreta, hay ya protestas, manifestaciones contra la liberación de Alberto Fujimori. Entre ellos, por supuesto, participan los deudos de las víctimas de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Ellos inclusive no descartan nuevamente ir a instancias internacionales. ¿Qué le diría usted a estas personas, sobre todo a los deudos de las matanzas ya referidas, quienes piden que este indulto se revierta? Carlos, mira, yo, como lo he comentado, yo separo, la familia de los deudos, evidentemente, que más allá que yo discrepo con la situación, digamos, por la cual se le acusa al presidente Fujimori en estos temas específicos, pero yo separo porque entiendo que esta situación de exceso aislado o de errores lamentables, obviamente, y que el Estado en general lamenta que en esta lucha contra los asesinos terroristas hayan habido estas situaciones complicadas y muy lamentables, pero separo de los que usan esta situación por ideología y salen para que alguien se quede y muere en la cárcel. Yo, sobre todo los deudos, yo creo que la vida es tan corta, Carlos, es tan pequeña, es un suspiro en una eternidad donde la verdad, 60, 70 años, 80, 90 años, yo creo que hay que curar las heridas. Yo creo que de edad muy avanzada ya Alberto Fujimori, el expresidente del Perú, recobra su libertad y escuchamos que las víctimas, los afectados están buscando impugnar esta libertad en favor del expresidente.